Bueno, muy buenas noches. Bueno, efectivamente en la última edición de Noticias salió una nota que pretendió ser agraviante y que a mí me puso muy feliz. Me puso muy feliz porque en realidad el hecho de que tanto la revista Noticias, a la que conocemos por sus habituales conspiraciones, como Tulio Alperín hayan salido a criticar a Belgrano, demuestran que nuestro proceso de batalla cultural está en pleno avance. Ya no tienen que recurrir a sus soldados rasos, ya no le queda más, pusieron al general en el medio de la escena. Y encima para sostener un razonamiento que es ridículo, que es insostenible en términos académicos y que efectivamente está marcando algo. Cuando Alperín Dongui se mete con Belgrano, se está metiendo con Mitre. En realidad lo que está haciendo este espacio de reacción es desacreditar al propio Mitre, cuya obra monumental, la inicial, la primera de las dos grandes obras de Mitre, para fundamentar el modelo de país colonial y dependiente, era justamente la historia de Belgrano y de la independencia argentina. Por eso es llamativo esto. En primer lugar llama la atención la definición que hace Beatriz Arlo, otra de las intelectuales, pero que ya ocupa la segunda línea después de Tulio Alperín, porque para los que no lo conocen, Alperín no es un historiador argentino, es un historiador que decidió dejar de ser argentino, que hizo toda su trayectoria en el exterior después de los años 60, que tiene un papel limitado, poco significativo en la Universidad de Berkeley, en el Departamento de Historia Latinoamericana, y que en realidad ha sido tomado por los que aquí conocimos los modernos, que en realidad fueron aquellos que en los años 80, sumados al proceso del alfonsinismo, trataron de escribir la historia argentina prescindiendo del peronismo en el marco del tercer movimiento histórico. Por eso dejaron fuera de la universidad el peronismo, dejaron fuera de la universidad el revisionismo, dejaron fuera de las instituciones educativas al movimiento nacional y popular, que los conocemos, son Luis Alberto Romero, Hilda Sábato, Beatriz Arlo, Carlos Altamirano, es decir, hay un grupo de gente que en ese periodo trató de continuar la historia oficial, pero ahora en una perspectiva más moderna y más social, que tomaba como referente, como paradigma, la obra de Tulio Alperín. Y Alperín en realidad es un neo-sarmientino, un neo-mitrista, que plantea que, bueno, que en realidad explicar la historia argentina es explicar la historia de un fracaso y que en realidad no podría ser de otra forma porque en la Argentina hay argentinos, ¿no? Ese es un poco el planteo de Alperín, razón por la cual no hay que hablar de la dependencia en los estudios históricos porque la dependencia, dice Alperín, es como el régimen de lluvia, como sabemos que está, ¿para qué vamos a hacer referencia? Por lo cual la invisibiliza. Alperín hace una serie de barbaridades. Primero Sarlo, que sale a elogiarlo diciendo que en realidad Alperín escribe de un modo que no lo entiende nadie, lo cual muestra qué tipo de modelo de intelectual se instaló en la Argentina a partir de la década del 80, siguiendo a Borges, siguiendo al propio Sarmiento. Es decir, un intelectual que escribía para sus pares y que en realidad para ser aceptado dentro de la comunidad intelectual había que saber decodificar la escritura de Alperín. Muchos decían, no, en realidad escribe en latín y lo traduce, otros simplemente decíamos que no sabía escribir. Pero en definitiva, y esto es lo importante, el hecho de que, fíjense, cuando Cristina crea en el marco del proceso de esta batalla cultural el Instituto de Revisionismo Manuel Dorrego, aparecieron todos ellos, Sábato, Sarlo, Romero, el propio Alperín y muchos otros, que están dentro de nuestro espacio, aunque no demasiado convencidos, me parece, salieron a plantear que el revisionismo era nacionalista, que era fascista, que de ese modo se trataba de establecer el pensamiento único y demás. Y en ese contexto, justamente, es que fueron tratando de darnos batalla. Y nos dieron batalla en los medios, primero en los medios abiertos, y perdieron la batalla. Luego tuvimos un debate muy interesante en la revista Enie, pero ahí también lo perdieron respecto de si la vuelta de obligado era una lucha nacional o si era una lucha de las autonomías provinciales. Nosotros explicamos que era una gran batalla, una gran gesta de defensa de la soberanía nacional y latinoamericana. Y efectivamente, ahora ya no les alcanza con las estupideces que dice normalmente Sarlo o Romero en las páginas de La Nación. Ahora fueron a buscar lo máximo que tenían. Y fueron a buscar a Alperín
para que con las mismas fuentes de siempre trate de llegar a conclusiones que son totalmente forzadas. Por ejemplo, nos dice que Belgrano procedía de una familia acomodada, lo cual lo sabemos, quedaba claro que era la segunda fortuna de Buenos Aires, que en realidad Belgrano decepcionó a su familia, no siendo un comerciante, sino volcándose a hacer aquello que no sabía. Este es un dato muy interesante, porque para explicar por qué Belgrano era tan malo, Halperin hace algo que siempre la historiografía científica dejó de lado, que fue desacreditar las explicaciones psicologistas, planteando que la historia tenía que ver con procesos que iban más allá de las personalidades de las personas, porque lo que trataba era de desacreditar a los líderes carismáticos. Entonces, efectivamente, es muy interesante esto, porque una corriente que se pasó la vida criticando a aquellos que tenían en cuenta la psicología de los personajes, o planteando, no sé, por ejemplo, que Pacho Donner no era un historiador porque tenía en cuenta la personalidad de aquellos sujetos que ponía bajo estudio, ahora ese procedimiento es elogiado porque lo hace Halperin. Pero Halperin lo hace muy mal, porque en realidad dice que Belgrano, por ejemplo, era una persona que tenía tendencia a la depresión. Para eso, lo que hace es tomar la autobiografía de Belgrano. La autobiografía de Belgrano está escrita en un momento en el cual Belgrano no estaba bien, viene de las batallas de Vilcapugio y de Ayohuma, en un momento puntual, entonces naturalmente no iba a estar en un momento de optimismo. En realidad que tuviera inquietud sobre el futuro de la patria era evidente porque estábamos en un contexto de 30 años de guerras civiles y de grandes disputas, razón por la cual no tenía en claro hacia dónde avanzar. El hecho de que planteara una monarquía americana como una alternativa tenía que ver con una solución posible respecto de rescatar un principio de legitimidad que estaba aceptado para terminar con las guerras civiles y forzar a la paz. Y luego, el hecho de que Belgrano se pusiera a la cabeza de algo que no sabía, pero que luego consiguió hacer bastante bien, como fue conducir ejércitos, ¿sí? Fíjense que esto es muy interesante. Halperin dice, bueno, que se metía a hacer cosas que él no estaba capacitado. El problema es que no había nadie capacitado, y Belgrano, que era una persona que podría haber estado muy cómodamente instalado, como bien reconoce Halperin por sus relaciones con los militares, con la iglesia, con el poder comercial y demás, decide abandonar todo esto y ponerse en la lucha tras una ilusión, lo cual le parece muy mal a Halperin, porque en definitiva, para Halperin lo que sirve es aquello que da beneficios económicos o lo que da poder consistente. Y cuando alguien abandona la tranquilidad, abandona la fortuna, la riqueza, para lanzarse detrás de un sueño, resulta algo que pone en escena, que explicita todas las miserias del propio Halperin y de todo su séquito que lo rodea. Entonces, esto de que las cosas son buenas o malas según la saga Halperin no nos muestra cómo son nuestros intelectuales. Ahora, por otro lado, hay otras cosas que desacredita Halperin, que a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, desacredita el hecho de que Belgrano fue el primer demócrata en materia educativa. Dice que perdió demasiado tiempo en explicitar puntualmente cómo tenían que organizarse las escuelas que él había fundado. Ustedes saben que ya en la pobreza decide tomar los 40.000 pesos de premio que le dan tras la batalla de Salta, indicando que los va a tomar no a nombre personal, sino para que se construyan 4 escuelas. Las dos últimas se terminaron de construir durante los años del menemismo, para tener idea. Y efectivamente él dice especialmente que en las escuelas debería darse especial educación, y por eso hace tanto hincapié a los mestizos, a las mujeres, a los niños, a todos aquellos sectores que estaban fuera, porque en realidad para Belgrano la manera de incluirse socialmente era a través de la educación. Muy distante de lo que piensa alguien que es un profesor de una universidad paga y excluyente como la Universidad de Berkeley. Finalmente, me parece que hay otra cuestión que tenemos que tener en cuenta, y efectivamente tiene que ver con la relación de Belgrano con el poder, y lo cual lo vuelve tan atractivo para todos nosotros. Cuando Néstor decía sean transgresores, Belgrano también fue transgresor. Belgrano creó una bandera cuando se le prohibió crearla. Belgrano defendió el noroeste cuando se le indicó entregarlo. Belgrano planificó el éxodo jujeño y llevó adelante 2 de las principales batallas y 2 de las principales victorias que permitieron que el noroeste sea argentino, como la batalla de Tucumán y la batalla de Salta. Belgrano tuvo el apoyo de otro patriota, como Dorrego,
que con las particularidades del carácter de Dorrego siempre estuvo de su lado porque estuvo en claro que compartía un mismo ideal de vida y la misma honestidad que el propio Belgrano. Por esta razón, cuando vemos que aparecen con argumentos absurdos, forzando las fuentes históricas, tratando de desacreditar a alguien por el simple hecho de haber apostado a una sociedad más democrática, más igualitaria, a la soberanía o a la independencia, yo me pondría orgulloso. Después de Alperín, a esta gente no le queda nada, y además, para desacreditar a Belgrano, estos sectores que vienen de la nación, que vienen de esa tradición, han tenido que salir a desacreditar al propio Mitre, lo cual efectivamente lo que está planteando es una legitimidad al interior de ese campo. Cuando le preguntan a Alperín por qué toma temas en una perspectiva revisionista, dice: no, yo simplemente me quise poner a analizar a Belgrano. Mentira. Antes el revisionismo tenía que salir a tomar los temas de la historia oficial. Ahora la historia oficial tiene que salir a desacreditar al fundador de la historia oficial y a tomar los temas del revisionismo. Por eso, en realidad, más que lamentarlo, yo creo que tendríamos que estar efectivamente en un día de fiesta. Muchas gracias.